Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. He estado un poquito perdida por aquí y hace rato que no grabo vlogs, así que decidí grabar uno. Bueno, de hecho hace rato que no hago un video, pero ya estoy de vuelta y decidí hacerlo con un vlog para que estemos un poquito más en cercanía. Recuerda que con los vlogs te comparto un poquito de mi rutina, un poquito de mi día a día con mi hija, rutinas que comparto con ella, actividades, recetas, etc. Recuerda que también en el canal tienes contenido súper variado, tienes recetas, rutinas, tienes tips, recomendación, maquillaje, tienes haul, etcétera, etcétera. Mi canal es un poquito variado, así que si no eres nuevo por aquí, recuerda suscribirte para que así la comunidad vaya creciendo poquito a poquito. Bueno, como le dije, te traigo un vlog en el que te voy a compartir mi rutina de mañana con mi hija, te traigo algunas recetas, que cocino, cómo me organizo un poco, y sé que muchas mamás se van a sentir identificadas conmigo en este video. Así que si eres una de ellas, me gustaría leer tu comentario, a ver cómo haces para organizarte, si tienen cosas en común o si de repente puedes ayudarme con un tips. Ya este intro lo estoy grabando el día después porque ayer no tuve tiempo, así que bueno, vamos a ver toda la rutina. Me levanté un poquito antes de las 7, pero mientras voy al baño y me tomo mi tiempo, a esta hora estoy llegando a la cocina y empiezo por escuchar un poquito el sonido de los pájaros, que me encanta escuchar el sonido de la mañana, y así motivarme un poquito, viendo el sol, viendo el clima, como amanece el día tan bonito que tenemos. Está espectacular. Y voy a comenzar el día de una vez. Tengo varias cosas que hacer y una de ellas es lavar la alfombra de juego de mi hija. Como ven, es un color claro, color azul, porque es como el tema de una playa. Trae unos animalitos allí con la alfombra pegados, y como es un azul claro, como una especie de agua, simula el agua, tiende mucho a ensuciarse y se ve mucho el sucio, y entonces a mí particularmente no me gusta que tenga ese tipo de manchas ni ese tipo de marcas de algún alimento, alguna cosa que ella haya tocado. Entonces para mí es importante tener una alfombra que sea lavable, es decir, que yo misma la pueda lavar. Y bueno, en este caso, como el color es bastante claro, me toca hacerlo regularmente porque se nota mucho el sucio rápidamente. Una vez lista la lavadora funcionando, haciendo su ciclo, inmediatamente corro a descargar la máquina. Yo normalmente voy acumulando la vajilla durante todo el día, todo lo que usamos, y en la noche la coloco a lavar. Entonces en la mañana me gusta descargarla ya con todos los platos y la vajilla limpia, seca. Lo que hago es detenerla rápidamente y comienzo a hacer lo demás. Ahora sí, llevo ya dos cosas importantes de mi lista del día. Ya están listas, que una es meter la alfombra de juego de mi hija a lavar y la otra la máquina. Ahora voy a ir haciendo el desayuno de mi hija. Yo hago primero el de ella porque mientras que se va enfriando voy haciendo luego el mío. Entonces el día de hoy le voy a preparar unas tortillas de zanahoria y calabacín. Estas particularmente a ella le encantan, le gustan mucho, así que trato de hacérsela por lo menos 2-3 veces a la semana.
y le encanta cada vez que se la hago. Entonces lo que voy a hacer es rallar la zanahoria y un poquito de calabaza. Y aquí, como ves, ella se come un huevito, entonces yo trato de agregarle en partes iguales la cantidad de zanahoria y de calabacín. Yo le preparo un huevito a ella y le agrego una pizca de sal porque ya tiene más de un año. Así que voy mezclando muy bien la sal y voy untando solamente un poquito de aceite acá y dejo que se caliente. Las agrego con una cucharita que me gusta porque tiene como que la medida perfecta del tamaño que a ella le gusta la tortilla. Entonces solamente las dejo que se dore de lado y lado y ya está lista. Es un desayuno súper sano, nutritivo y rapidísimo de hacer. No pierdes mucho tiempo haciendo este desayuno. Es súper facilito. Como quieran, la acompaño con frambuesa, banana, naranja, verde, naranja, naranja y verde. Y como viste, me salió un poquito más de lo que planeé de la mezcla de mi hija, pero aquí no vamos a desperdiciar nada, así que lo que quedó yo lo voy a utilizar para mí. Este va a ser mi desayuno de hoy. Solamente lo que voy a hacer es agregarle 3 huevos y le voy a agregar también un poquito de espinaca, que me provoca hoy comer espinaca. Así que a esta mezcla le agrego un poquito de sal y listo. Estoy un poquito antojada de comer este queso, así que le voy a agregar un poquito por la parte de encima a mi tortilla. Solamente voy a esperar un poquito a que se derrita el queso. En este momento esta es mi taza preferida y es que dice taza para la motivación, café, té o cacao. Y lo otro que me gusta mucho hacer en las mañanas es dedicarme un poquito de tiempo a mí, arreglar mi cabello, hacerme mi tratamiento de la cara, maquillarme un poco para comenzar un poquito el día con otro tipo de actitud. A mí me gustan los maquillajes un poquito más sencillos cuando estoy en la casa, pero es algo que, bueno, no se nota mucho, pero mayormente es algo personal. Me siento más empoderada, con una mejor actitud. Entonces, bueno, voy a arreglar un poco el cabello. Ayer traía unas trenzas, es por eso que está así un poco ondulado, pero le voy a pasar un poco. Aquí está, ya estoy con la plancha y me voy a hacer un maquillaje súper sencillo, más sencillo de lo normal. Aprovechando el buen clima, creo que hoy vamos a dar un paseo. Ojalá se mantenga el clima así, con el sol brillando, porque eso obviamente es mucho mejor para disfrutar el día. Aprovecho a comentarles que en esta temporada particularmente me gusta mucho porque el sol brilla desde muy temprano hasta muy tarde, es decir, son las 9, a veces son las 10 de la noche y el sol está brillando. El día es como más largo, así lo siento yo. Yo sé que son las mismas horas, es decir, son las 8 y el sol brilla, igualito son las 8, es verdad, pero es una sensación que yo tengo como que el día me rinde un poquito más y aprovecho a hacer un poquito más cosas. Así que bueno, voy a pasar un poquito la plancha para estirar de nuevo el cabello y voy a hacerme un maquillaje sencillito, como les dije, no mucha cosa. Después me cambio la ropa cuando vaya a dar el paseo y vamos a ver cómo se mantiene el clima. Ojalá esté así como con el sol brillando.
ahora sí, un poquito mejor, ya con mi cabello estirado, liso, maquillada, sencillo, es solamente para estar en el día, para sentirme un poquito mejor, para tener un poquito de actitud y hacer las labores del día. Otra cosa que me gusta hacer en la mañana, siempre y cuando el tiempo me lo permita, es adelantar un poco el almuerzo, porque ya saben, la vida de mamá, en la vida de mamá el tiempo es oro, el tiempo vuela, el tiempo se acaba muy rápido y yo sé, es impredecible cuando somos mamás, planificarte algo es muy difícil cumplirlo. Entonces por eso me gusta que siempre que tenga tiempo aprovechar muchísimo a hacer las cosas de la casa para que no se me acumulen las tareas, las actividades y así poder el tiempo que tenga libre de verdad disfrutarlo, poder disfrutarlo un poco en el sentido de con mi hija o dedicarme tiempo a mí, etcétera, etcétera. Así que bueno, aquí tengo, anoche preparé esta carne, ya la aliñé. Tengo esa carne ya aliñada, quiero hacer hoy unas albóndigas. Tengo tiempo que no como albóndigas, así que me provoca mucho con un poquito de queso y un poquito de pasta. Entonces así que voy a hacer las bolitas y las voy a dejar listas solamente de cuando vuelva del paseo que le pienso dar a mi hija hoy. Solamente cocinarlas y adelanto un poquito más. Así que vamos. Los guantes me quedan un poquito grandes y se me hace un poco incómodo hacer la bolita, pero vamos a tratar de seguir, si no me los voy a quitar. Les cuento que me quedan muy flojos los guantes, entonces yo me los quería poner porque me estoy haciendo las uñas acrílicas y bueno, por supuesto quiero que me dure un poquito más, a pesar de que bueno, ahorita las tengo un poquito destruidas, necesito un mantenimiento urgente, pero eso creo que lo voy a hacer más tarde. A pesar de eso quiero cuidarlas un poquito para que me dure un poquito más, pero bueno, voy a hacerlas con las manos porque es muy incómodo con los guantes, me quedan muy flojitos. Verde, amarillo
amarillo. Quería aprovechar que estoy desde la cocina para decirles que tengo un artículo nuevo aquí. Es una waflera, ya la probé, funciona perfectamente. Así que se me están ocurriendo unas ideas de recetas para hacer en waflera. Así que bueno, tenemos un nuevo videito por ahí pendiente también con esas ideas de recetas hechas en waflera. Voy a también dejar el link en la cajita de descripción del video para que si lo deseas puedas comprarla. ¿Qué, mi amor? Ay, vas a saludar. ¿Vas a saludar? Hola, hola, hola. Ay. Para que si deseas comprar la waflera tengas el link ahí, el acceso ya listo. Y esta es la waflera que les estaba comentando. Como les comenté, ya la probé, funciona maravillosamente bien. Así que bueno, atentos a los videos porque me estoy animando a hacer como un video con ideas de recetas hechas en waflera. Así es por la parte de adentro, así que ya saben, para que estén súper pendientes de los videos próximamente. Y esto fue todo por esta oportunidad. Si llegaste hasta aquí, déjame este emoji y no olvides dejar tu like. Espero que el video les sirva como siempre de mucha utilidad. Mi principal función es esa, transmitir información valiosa, tips y recomendación en los que les pueda ayudar mi contenido. Para mí eso es muy satisfactorio. Recuerden que vamos a estar haciendo videos con la waflera, así que muy atentas a esas mamitas que a veces no saben qué hacerle a los bebés para que coman, para variarles, para darles ideas. Aquí les voy a estar dejando unas ideas muy chéveres próximamente, así que muy pendientes. Entonces eso fue todo por esta oportunidad. Espero que tengan un maravilloso día y hasta la próxima.